Pues 8:05 de la tarde, nos vamos a cenar, a ver qué tal está la cena. Saludos, mira cómo está vestido hoy, qué bueno. Fernando, no, pero yo me voy a quedar a dormir. A la 1 de la mañana. Me grabas, ¿no? Bueno, hoy es la noche egipcia, según parece. Y la noche de cenar, porque todos tienen hambre, por lo que veo. Adrián no ha querido cenar, se quería quedar a descansar. Es que nos tenemos que levantar a la 1:40 de la madrugada. Y no va a tener fácil, no sé qué es eso, no sé qué es eso que está este hombre cortando. No sé qué animal es, ¿será un pollo? Sí. Yes. Esto es un pavo. Yes, Dan. Qué bueno. Yes. Pavo, por Dios. Dan. Y por aquí tenemos otro pavo. 2 pavos han hecho hoy. A mí, sinceramente, el pavo no me va, pero tiene que estar rico. Hay mucha gente esperando por la comida. Voy a agarrar el postre. No sé exactamente, pero bueno, más o menos esos platos como esta mañana, con la diferencia del pavo, pasta de bechamel. A ver aquí que tenemos. Esto es pescado, sí. Y como musaca. La musaca está rica. Y luego las patatas. Eso es berenjena con parecido a una lasaña. Y por aquí tenemos unos postres divinos. Voy a ver qué agarro. Tengo bote dormido, la verdad. Me puse ahora, pero nada, fueron 40 minutos, Voy a agarrar mi postre. Poco a poco se va llenando todo. Poco a poco. Esto es una musaca egipcia, diferente a la griega, un poco de pescado y un poquito de pasta y el postre. Bueno, pues nos vamos para la habitación, a ver si dormimos un poquito. Ya despido el día de hoy. Hay una fiesta ahora a las 9, pero yo me voy a dormir. Hasta mañana. Bueno, pues ya están saliendo las 2 de la mañana. Las 2:30 van a ser de la madrugada. Ya nos vamos a ir hacia el autobús. Bueno, pues a esta hora estamos saliendo hacia el barco. Hacia el barco, digo, hacia el tour que vamos a hacer el día de hoy con el autobús. Más de 4 horas de viaje. Y uno está medio dormido todavía, medio perdido. Estamos pasando de barco en barco, ya lo comenté. Este está muy decorado de Navidad. Lo bueno que tiene estar en un río como el Nilo es que no hay olas, entonces los barcos pueden estar así de juntos sin ningún problema. Hace fresquito a esta hora de la mañana. Por eso vamos abrigados, porque durante la madrugada estamos a, digamos que 13, 14 grados. Mira la luna tenemos allí de frente. Está como también dormida la luna todavía. Y vamos a subir por ahí.
Bueno, pues aquí está con el que nos vamos a ir de este autocar. A ver, Fernando, ¿qué te cuentas? Hola, buenos días. Te dejé el primer lugar, no se lo quise ganar, Adrianita. Nomás porque Mira qué venía, bueno. ¿Dormiste Sí, bien? porque para grabar lo tengo estupendo. Está todo... Yo escuchaba ronco. Bueno, Sí, pues, ronca mucho. Despierta bien del barco. Ahora van a escuchar mi ronco. No importa. Bueno, nos dieron el desayuno en una bolsa. Voy a mirar qué lleva. Bueno, pues nos dan un yogur, un juguito, unos panecitos, otros panecitos, plátano y manzana y una naranja. Eso es lo que tenemos de desayuno. Quien sube a este autobús. Sí, el primer servicio de este autobús es usted, sí. Nuevo, se huele, ¿sabe? Hasta eso. Está limpio todavía. Bueno, ahorita vamos a orientarnos al lugar donde juntan los autobuses, la policía, y luego empezamos a salir desde las 3 de la mañana. Yani, casi vamos a llegar ahí, esperamos un rato, nos vamos a hacer una fila y nos van a hacer salir a partir de las 3. El camino más o menos dura como 3 horas y media. Tratamos de hacer una parada en la mitad del camino para los baños, una parada de 10 minutos. Luego seguimos, más o menos todo el camino dura entre 3 horas y media a 4 horas. ¿Por qué vamos con la policía? Porque toda la zona es desierta. Ya nunca pasó algo en esta zona, está muy tranquila, pero como es desierto abandonado, y luego vamos a ir cerca de la frontera, por eso suele salir siempre acompañados con la policía. La cafetería donde vamos a parar no es el mejor lugar del mundo, pero eso es lo que hay, sabe, en este desierto. Ustedes ya tienen el picnic del desayuno, a la hora que quieren comer, pueden comer, porque en el templo no permiten a nadie llevar comida adentro del templo. También en el camión, en ese autobús, tenemos un baño, está al lado de la puerta, esta es la segunda puerta, pero el baño siempre lo dejamos para casos de urgencias, ¿ok? ¿Por qué? Porque usarlo causa mal olor. Me molesta a todos los que están en auto. Si alguien ya no puede esperar, ok, ella puede usar el baño. Pero se puede esperar hasta la parada y será mejor. También se usa para el pipí, no el pupú. ¿Ya? Ok. Bueno, muchas gracias. Voy a apagar la radio, ok, de las luces y buenas noches. ¿Con qué frontera vamos a esto? A Egipto con Sudán. Con Sudán. Sí, al norte de Sudán. También a la salida de la parada, esta que vamos a hacer, la parada técnica, voy a dar a ustedes explicaciones, aprovechando casi el camino como 10-15 minutos, porque al templo de Abu Simbel, como el Valle de los Reyes, no nos permiten dar explicaciones dentro del templo. Damos las explicaciones, sabe, a las afueras. Por eso aprovecho para dar a ustedes esas explicaciones. También el conductor tiene agua. Si alguien quiere, también 2 botellas, $1. Tanta cola. لا والله. طب يبقى هات بقى. Ahorita no tiene. A la vuelta va a traer. Cuando lleguemos allá va a traer a ustedes coca. Ok, muchas gracias. Gracias, buenos días y buenas noches. Buenas noches. Pues ahora se supone que podríamos dormir un rato aquí en el autobús. Sí. Pero bueno. Voy a pedir dinero, va. Ah, no, sí, pues de hablar hay que pagar derechos. Bueno, chaval, pues a dormir un rato. Pues a dormir, puedes dormir 3 horas. Yo si puedo les grabo algo de... Pero es que paisaje de noche no se puede grabar nada. Pero bueno, ciertas circunstancias como este semáforo, que te lo ponen por segundo. Se durmió. Bueno, pues llegamos a este lugar y me imagino que aquí vamos a bajar a tomar algo y ir al baño. Aló, buenos días. Ya la parada técnica, los baños que se ve al frente, a la derecha, al fondo, se paga creo que 10 libras. Okay. 10 minutos y luego subimos al autobús de nuevo. Que nada es para ir al baño, te cobran 10 libras de aquí. Mira, gatito, si tenemos uno.
Hace frío, ¿no? Lo que sigue. Buenas. Pensaba que era Adriana. ¿Qué pasa? Que tienen dos gatitos aquí. Mira qué bonito. Parece que tienen algún abrigo de piel, una gatita, ¿eh? Bueno, voy a preguntar a ver qué tienen aquí. No hay nada como tener unos gatitos de la mamá por allí que se esconde y el pequeño está aquí. Se quedó con uno solo. Yo creo. Nos vamos para tocar porque hace frío, ¿eh? Se nota todavía bastante frío. Ahí compré un café con leche, nos cuesta $2 o 100 libras. En pesos vendría a ser 40 pesos. Y ahí están pasando todos los autocares que hemos adelantado. Puesto de control de la policía. Donde nos va a dejar el autobús hay baños también. Si alguien quiere ir a los baños antes de entrarnos al templo, caminamos un poco para pasar el control. Bueno, el pueblo de Abu Simbel, donde vamos a estar, es nuevo, moderno, porque antes de descubrir el templo no había nada.
descubrió el templo un aventurero sueco, uno de los jóvenes de una tribu nubia, le comentó que esta montaña de arena está encima de unas ruinas. Él despejó la arena y apareció el famoso templo de Ramsés II. Claro que el lugar estaba olvidado a largo hasta la historia moderna, después de descubrir los templos en 1814. Llamó mucho la atención con el proceso de rescate cuando la UNESCO quería rescatar este templo. La gente empezaron a venir a Egipto a visitar este templo. Esos dos templos, creo que los templos son del famoso Ramsés II y su esposa Nefertari. Ramsés II tenía muchas mujeres, pero la más que él enamoraba Nefertari, por eso lo construyó el templo chico. Es bonito la salida del sol, ¿verdad? Precioso se ve eso. Estamos a 60 kilómetros al norte de la frontera de Egipto con Sudán. El lugar muy extraño porque en ese lugar no había nada antiguamente, por eso ocupó el pensamiento de los egiptólogos mucho tiempo, porque Ramsés II eligió ese lugar abandonado para construir esos templos. Ya ellos piensan en lo que voy a contar a ustedes ahora, pero no están seguros 100%. Algunos egiptólogos piensan que su esposa Nefertari era de los novios, por eso él construyó los dos templos en honor de Nefertari. Ella murió antes de inaugurar a los templos. Y también piensan que esta zona, la zona nubia, que era de muchos conflictos entre Egipto contra los nubios, pero durante Ramsés II la zona era muy controlada por los egipcios, por eso Ramsés construyó los templos como una señal del poder de Egipto en la zona. También piensan porque de los pocos reyes que se atrevieron a ser a la misma altura de los dioses en su vida era Ramsés II, porque los reyes pensaban que ellos semidioses, hombres reencarnados por el dios Horus, y luego a la muerte convierten a dioses completos. Pero casi el único rey que se atrevió a ser a la misma altura de los dioses y construir un templo en su vida y dedicar ese templo a su culto era nuestro Ramsés II. Por eso piensan que él alejó del territorio egipcio y no construye estas joyas que vamos a ver ahorita en una de las ciudades famosas como Luxor o Memphis. Él prefirió alejarse del territorio egipcio. Y piensan también tal vez porque la situación que era muy adecuado para la iluminación del templo grande. El templo ahora se da al lago Nasser, antiguamente se daba al río Nilo. Pero vamos a ver enfrente del templo un lago gigante, es el lago de la presa de Asuán, que vamos a visitar a la vuelta de Asuán. Ese lago tiene muchos cocodrilos. Piensan que hay cocodrilos, cerca de 60.000 cocodrilos.
se ve, sí. ¿Este es agua natural o este era un palacio? No tenemos. Ya en un minuto vamos a llegar. Ustedes pueden dejar las cosas aquí sin problema. Si alguien quiere llevar agua, puede llevar agua, pero no se puede llevar el lunch hasta dentro del templo. Pueblo de fantasma, ¿no? ¿Eso es el mar? No, ¿no? ¿Es mar? Sí. Un lago, pero Es un el lago lago de artificial. Pero natural el agua me imagino que del Nilo que hay hasta acá. Pero es un mar. Si no, no habría cómo vivir aquí. Bueno, pues estamos llegando aquí a este templo. Bueno, al fondo, mira esta montaña que se ve, atrás de esta montaña es el templo. Ahí al fondo es la entrada. Y este es el mercado. Vamos ahorita a pasar por un camino para llegar hasta la entrada, pero a la salida hay que pasar por este mercado y venir al autobús que nos va a esperar donde nos va a dejar. ¿Cuánto cobran los baños? 15. Sí. Oye, mira cuánta agua hay aquí. Eso sigue siendo el lago este. Y artificial. Parece mar, ¿no? Increíble. ¿Cómo se para una especie de embalse? ¿Eh? ¿Cómo se para un embalse, no? Del Nilo. Sí. No embalse, es el lago artificial de la represa de Asuán que vamos a visitar. Ah, ok. Bueno, no somos los primeros. No, no somos los primeros. Somos los últimos. Son las 6:35 de la mañana. 6:35 y mira todos los autocares que ya hay. Bueno,
Bueno, al final de la visita, el autobús va a estar aquí, ¿ok? هتركن على اليمين؟ En la fila de frente de nosotros, al final estará nuestro autobús. Vamos Se a va a ver. poner justo al final de ahí. Yo estoy mirando si tengo baterías. Bueno, pues ya estamos aquí mezclados con otros grupos. A ver qué pasa. Le he traído otra cámara al chavalote por si quiere él mismo grabar. Es un día de esos que dices, bueno, entre más tenga mejor. Y si tenemos que hacer dos vídeos, uno por la parte de Ale y otro por la parte mía, lo hacemos. Toma, chaval. Y las baterías. Para que disfrutes. Mira, me han venido durmiendo todo el camino, ¿no? Es que ya os digo. ¿Anoche dormiste algo? Sí, desde las 10 de la noche. Sí, pero 3 horitas, eso no es nada. Porque a la 1 y pico ya te tenías que levantar. Bueno, pues aquí tenemos una represa de Asuán, así se dice. Es como un lago gigantón. Si lo pilláramos desde aquella parte se ve el sol encima. Es gigantesca. Y bueno, nos toca un caminito por aquí. Capiros. Bueno, algo compraremos seguramente, les recuerdo. Qué carita. ¿Y dónde se me fue Adriana? Ah, está por ahí delante. Justo por ahí delante. Mira qué barco tenemos por allí. Y es un barco de carga. Es un poquito... Está un poquito fresquito, ¿eh? Sí, que hace frío. Nosotros con pantalón corto, manga corta, pero esta chamarrita así que me abriga un poco porque hace frío a esta hora de la mañana, frío. El día es caluroso, luego vamos a tener cerca de 30 grados, pero ahora mismo está frío. Mira este hombre regando para que no se le llene de polvo todo el material que tiene. Y lo bueno es que tienen agua. No hay preocupación por el agua, teniendo toda la que tienen aquí al lado. Y bueno. 900 libras. Oye. ¿Cuánto? Sí, ahí adentro, ¿verdad? Supongo. Hay un hombre y una mujer, supongo que es. Esto habrá. ¿El baño, no? ¿Vas a entrar al baño? Ah, ¿esta es la cola del baño? ¡Ah, no! No pensé que era la fila del baño. Es la cola del baño. Yo pensaba que era la fila para otras cosas, pero no es la cola del baño. Fíjate la cola que hay para ir al baño, madre mía. Esto es peor que la cola para ir al cine. Hombres ya pasan porque el baño de los hombres no hay mucha gente. Hay cola y de la buena, esperando. Ahora hasta que no salgan del baño no podemos entrar. Y hay que esperar bastante. Venden un café o un chocolate, alguna cosita por ahí. Se ve bien bonito esto. Bueno, pues un chocolatito caliente para el chavalote, un café con leche para mí y Adriana que viene vestida como si fuera la enfermera de aquí del templo. ¿La qué? La enfermera, la asistente de los... ¿Cómo se llama? De los sacerdotes del templo. Bueno, el cafecito este no está mal, ¿eh? Está bonito, está bien arregladito. Ahora no los compra baratos, ¿eh? Pero están cobrando en... Bueno, tampoco tan caros. 60 pesos aproximadamente. $3. Como el baño está tan atascado, hemos decidido venir por nuestra cuenta y ya empezar la visita, porque hasta las 8:15 luego vamos a tener que volver al autobús. Y como esto es el aeropuerto, hay que poner la bolsita. Bueno, pues ya acabamos de pasar el control de seguridad. Ahí lo tenemos. Estaría bueno recibir las explicaciones del guía. Lo que pasa que dice que estaban durmiendo todos en el autobús
y nos las quiere dar no dentro del templo, pero aquí fuera. Pasa que unos por un sitio, otros por otro, y la casa sin barrer. Me voy a acercar aquí a ese banco para enseñaros esta represa, este lago, como le quieran llamar, que es grandísimo, gigantón. Y estamos prácticamente, pues ya el sol ya salió normal prácticamente, y no son ni las 7 de la mañana. A las 8:15 quiere que volvamos para el autobús. Entonces, si yo me espero media horita a que terminen del baño, pues voy a estar deprisa y corriendo. No quiero estar deprisa corriendo aquí grabando. Así que nos tomamos nuestro café, nuestro chocolatito. Y como habéis visto, hay cerca de 20 autocares ya que llegaron a esta hora de la mañana. Imagínate durante el día. Es impresionante, ¿eh? Chaval, parece el mar. Grandísimo. Por allí al fondo no se ve el final. Me gustaría verlo en el mapa, como se ve. Aquí parece que es donde se coloca un policía turístico. Ahí se ve como si fuera una pirámide, si te ves hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo. ¿Sí la ves o no? No, lo que me he fijado que en el camino habían como pirámides, pero que no son pirámides, son montañas con forma de pirámides. A eso voy, que te digo que parecía. Y esta montañita, pues no sé si es artificial o no, pero lo parece, ¿eh? No sé si que excavaron y empezaron a tirar la arena aquí, porque eso es lo que parece. Pues ya iremos viendo. Sí, ya iremos descubriendo cosas. Quería pedir información a la inteligencia artificial, pero resulta que el internet que teníamos, que nos dijeron que era ilimitado, pues era mentira. Ya se nos acabaron los datos y ya no tenemos internet. Así que cuando te vendan algo aquí en Egipto, créete la mitad o menos, ¿no? Pues... ¿Cómo vas? Ahora en bajada estupendamente, luego en subida ya veremos. ¿Por qué vas haciendo ese, chaval? ¿Qué? ¿Y por qué vas haciendo ese cuando bajas? No estaba haciendo ese. Es que estaba mirándome si había derramado un poco de chocolate. Vamos a subir ahí arriba a ver qué se ve. Alex. Ahí se va el chaval. Bueno, haré una foto desde aquí arriba que ahora se ve bonito. Prácticamente es el mismo camino, pero cortándolo por acá. Y aquí ya empezamos a ver la primera roca trabajada. Bueno, pues aquí ya se ve la cantidad de gente que ha llegado, ¿no? ¿Qué representa esta piedra? No lo sé, la verdad. Pues el chavalote ya está allí también paseando con su cámara. Esta montaña tiene pinta de que, aparte de... Pues no sé si habéis visto por la parte de atrás, pero parece como si estuviera construida. Porque ahí hay como piedras puestas una encima de otra. Y vaya pedazo de... Fíjate qué estatuas se ven ahí. Tremendas estatuas. Chaval, vas a sacar la cámara y me vas a hacer unas fotos. ¿Cómo te has quedado viendo esas? Fíjate qué pedazo de estatuas, madre mía. No voy a poder hacer un directo, pero sí haré un vídeo y luego lo subiré. De esto para el Facebook. Fíjate qué tremendas. Nefertiti, Ramsés II, me imagino que es así lo que... Y hay otra que en medio, es que eran 4. La de en medio está rota y seguramente está aquí caída abajo. Tremendo templo que hicieron dentro de la montaña, ¿no? Aquí están explicando
Pues ya está llegando el guía, vamos a ver si podemos escuchar sus explicaciones. Esto es fantástico, bonito. Tardó ¿no? 10 minutos en llegar el guía. ¿No está ahí? Tardó 10 minutos en llegar el guía. Bueno, y no pasa nada. Si total, vamos a recibir las explicaciones y hemos ganado 10 minutos de visita. 90 años antes de Cristo tenemos hecho este templo. Bueno, nada más que permitirme 5 o 10 minutos y luego les dejo cerrar la hora del encuentro en el autobús 8:30, ¿ok? Pero por favor 8:30 en punto. Así 3 horas y media para llegar a Asuán, hacemos las visitas ligeras, vamos a llegar al barco como a la 1:30. Claro que estamos muy retirados, no saben el porqué exacto de hacer Ramsés II elegir este lugar, tal vez lo que contienen a ustedes en el autobús o tal vez otra razón. De todas maneras, los dos templos tienen fama por dos razones. Primero, el proceso de rescate, porque Egipto en los 60, cuando pensaron a construir la represa de Asuán, que vamos a visitar a la vuelta de Asuán, querían nuestro gobierno construir la represa y formarse un lago artificial gigante atrás de la represa. Egipto no tenía para construir la represa, por eso pidió deuda del Banco Internacional. Imaginan, va a rescatar los templos, porque en lugar de ese lago había 16 templos. Como Egipto no tiene, en un momento nuestro gobierno pensó hasta a dejar estos templos sumergirse con las aguas. Hasta que un culto egipcio que se llamaba Sarwat Okasha, más tarde ocupó como secretario de la cultura. Él tenía amistad con el secretario de la UNESCO, por eso le mandó una carta contándole la importancia y la pieza de estos monumentos. Es mucha pena dejar, esos monumentos sumergirse con las aguas. Y pidió de ese secretario tratar de ayudar a Egipto financieramente para rescatar ese patrimonio humano. La idea gustó mucho a ese secretario, sobre todo que eso tuvo lugar pocos años después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso él vio también una manera para animar el mundo entero a colaborarse para hacer algo bueno. Por eso lanzó una campaña internacional para rescatar ese patrimonio humano. Acudieron a esta campaña 51 países del mundo entero. México, España, de los que ayudaban a Egipto. En los templos antiguamente eran 200 metros más hasta allá. En un lugar más profundo, 69 metros. Había en esta época diferentes proyectos de rescatar los templos, pero ellos vieron el mejor proyecto es llevar los templos de su lugar original y montarlos aquí en un lugar cercano. Por eso ellos no llevaron para la montaña entera, nada más que llevaron el corazón de la montaña, que es el templo, los dos templos. Cortaron los templos en bloques, dieron números a esos bloques, se construyeron vías de tren a través de los vagones y llevaron los bloques hasta aquí. En este lugar ellos montaron una cúpula gigante de hormigón. Y después de montar los templos, dieron la apariencia natural, a la cúpula. Por eso ahora no se cree que es artificial la montaña. Se cree que es la montaña antigua. Era una obra faraónica, duró 4 años. Empezaron en 1964, terminaron en 1968. Mientras estaban trabajando, el agua estaba subiendo en el río Nilo. Costó casi como cerca de 100 millones de dólares. Esa es la primera razón de la falla. La segunda razón, por el tema de la iluminación del sol, porque en 2 días por todo el año, el 21 de febrero, el 21 de octubre, los rayos del sol penetran ese templo, gradualmente iluminan el templo, la primera sala de columnas, la segunda sala de columnas, el primer vestíbulo, el segundo vestíbulo, llegando hasta el santuario. En el santuario hay 4 estatuas, una de Ramsés II como un dios, otra de Ra-Horajti, el dios sol, tercera del dios Amon-Ra, el dios del imperio nuevo, el jefe del panteón, el dios de las fuerzas ocultas, y la cuarta del dios Ptah,
el creador del mundo, el primer arquitecto, el Dios de la oscuridad. En estos 2 días, cuando los rayos del sol iluminan el templo, solo llegan hasta las 3 primeras estatuas. A la 4ª estatua del Dios Ptah, la oscuridad, nunca está iluminada, siempre está oscuro. Claro que en los casi 70, cuando llevaron los templos, lugar original a ese lugar, encargados de ese proyecto, uno de los mejores arquitectos del mundo entero, ¿ok? Que eran mexicanos. ¿Está bien? Porque México tiene mucha fama con sus arquitectos. Luego llevaron los templos al nuevo lugar, los orientaron en el mismo lugar, pero al terminar todo descubrieron que equivocaron. Ya. Apareció que tal vez eran borrachos. No, eran arquitectos del mundo entero bajo la UNESCO. Pero la sorpresa que, aunque toda la tecnología del siglo XX no lograban hacer lo que habían hecho los egipcios miles de años antes de Cristo, porque el sol ahora entra un día más tarde. Okay, entra el 22 de febrero, el 22 de octubre entra también un día en marzo. Por eso era como un gran chiste, ¿sabe? Que no lograron hacer algo que hacían los egipcios 1290 años antes de Cristo. Porque en estos 2 días el templo está iluminado. El primer día, el 21 de febrero, el cumpleaños de Ramsés II. Okay, el 21 de octubre, cuando ocupó el trono de Egipto. Los 2 días más importantes en la vida así de Ramsés II. El templo grande empieza con una fachada, como se ve, tiene estatuas colosales, 4 estatuas de Ramsés. Lo bonito en estas estatuas, a ver, mira, fíjense la cara, yani, en la estatua de la izquierda se ve esa de un hombre joven, pero la última se ve de un hombre mayor. Como cada estatua representa una fase de edad de este rey. La segunda estatua fue rota durante Ramsés II. Él murió sin sabe que esa estatua fue rota. Por eso cuando llevaron los templos dejaron como eran. Encima de la entrada se ve un nicho. En ese nicho se ve el dios Al-Rahulaki, el dios del sol, flanqueado por 2 imágenes de Ramsés II que lleva en su mano una figurilla de la diosa Mai. Todo eso es como criptograma para indicar al nombre de la coronación de Ramsés II. Su nombre de coronación era User Maetra. User es el símbolo que lleva el dios en la mano, el Maet la figurilla que lleva Ramsés II en la mano, era el disco solar que se ve encima de la cabeza. Y luego por dentro se van a pasar por la primera sala de columnas que tiene 4 estatuas, 4 en cada lado de Ramsés II, al fondo del santuario. El templo está decorado con las batallas contra los hititas, los enemigos más fuertes durante Ramsés II. Allá se ve el segundo templo dedicado a Nefertari, que su nombre quiere decir la más guapa o la más bella. Era su esposa preferida de Ramsés II, pero ella murió antes de inaugurar el templo. También el templo está dedicado a la diosa Hathor, del amor, la belleza y la alegría en el antiguo Egipto. El templo está adelantado por 6 estatuas, de las pocas veces en la historia del arte antiguo egipcio cuando se ve la figura de la reina con la misma altura del rey. La fachada tiene 6 estatuas, 4 del rey y 2 de la reina. El rey era considerado el dios, por eso ninguno llegaba a su altura, hasta su madre no llegaba a su altura. Pero aquí los artistas tallaron la figura de Nefertari con la misma altura de Ramsés II. Eso es una indicación de cómo eran enamorados hasta que Ramsés II no le importó la tradición egipcia. Pero tampoco ese amor le frenó de casarse con otras mujeres, ¿sabes? Eso. De toda manera. Preferida. Sí, la preferida, la verdad. El templo el arte dentro de ese templo es más lindo que el templo grande. Y luego se salen 2 baños enfrente, allá al lado de esa cafetería hay baños, pero son pocos baños. Ahorita, antes de dejar a ustedes, ¿alguien tiene una pregunta? Las imágenes abajo en las piernas. Esas son una de sus mujeres y sus hijos. ¿Okay? A ver, la salida para salir de aquí, claro que subir esta rampa dura un poco de tiempo. El mercado va a durar un poco de tiempo porque es un zigzag. Pueden calcular como 10-15 minutos para llegar a donde está el autobús, correcto.
A ser consciente del tiempo, por favor, a las 8:30 donde nos ha dejado el autobús. Las compras que venden aquí lo vamos a ver también en Asuán y vamos también en el Caira a visitar el Gran Bazar, que tiene más variedad de estas cosas. Yani, eso para enfocar sobre la visita y luego en otro tiempo habrá oportunidad para el mercado. Adentro, entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Las columnas y qué más. Las estatuas. Estatuas y pinturas. Que lo pase bien. Gracias. Bueno, pues qué bueno que hemos tenido las explicaciones del guía. Ahí hay otro guía español, por lo que veo, con la bandera española. Me voy a acercar un momentito, Adriana. ¿Tú vas a entrar ahora mismo? Ahora te veo. Pues voy un momento aquí, que hay uno con la bandera española y me está haciendo gracia porque creo que son paisanos. El mismo Dios que está en la fachada principal. Quien viene después es Ramses II, que está al lado. Después de Ramses II, el Amon Ra con las dos plumas. Amon Ra con las dos plumas. Está por aquí. Y después del Amon Ra veremos otro Dios que está en una parte oscura. ¿Y por qué está en una parte oscura? Imaginamos que el sol penetra el pasillo principal 2 veces al año. Originalmente eran el 21 de febrero y el 21 de octubre. Se dice que una fecha pertenece a la fecha del nacimiento de Ramses II y la segunda fecha pertenece a la fecha de la coronación de Ramses II. Y después hablamos del traslado del templo, cuando han trasladado el templo del lugar original al lugar de No sé, quería sacar unos paisanos, aunque fuera unos segundos, sin interrumpir nada. Vamos a entrar ya al templo, acordarnos, nos vamos a encontrar como 3 salas y algunas más iluminadas, otras menos. La primera seguro que está más iluminada que la última. Pero aquí debajo, justo debajo de la piedra, se va a poner Adriana ahí. Debe hacer una fotografía al lado de la oreja esa, por ahí al ladito. Ahí te puedes poner, Adriana. Y vamos a hacerle una foto. Antes de entrar quería grabaros aquí cercano. Fijaros que esta es la que se cayó de ahí. La pusieron en su posición como la encontraron. La oreja ahí. La parte de atrás. Y la parte frontal. Bueno, vamos a entrar. Adriana ya se va para adentro. El chavalote va por su cuenta. Hay mucha gente y acabamos de llegar tempranito, ya lo sabéis. Bueno, pues no es su sitio original, ya lo habéis visto, porque si no hubiera quedado debajo de las aguas del embalse este que tenemos ahí detrás, de la represa. Y lo salvaron. A pesar de todo, hicieron un gran trabajo. Y como veis, impresionante, ¿no? Porque todo lo que estáis viendo es original, eso sí. Todo lo que estáis viendo es original, rescatado a nuestras espaldas, del embalse que tenemos a nuestras espaldas. Aquí los pajaritos hacen sus nidos. Fíjate dónde hacen sus nidos, justo ahí. Y bueno, la entrada es impresionante. Aquí creo que me voy a hacer una foto en cualquier momento. A ver si podemos seguir paseando. Pues imaginaros que hicieron aquí esta montaña artificial, como construida su interior. El techo pintado en su forma original. Los carros aquí, mira los carros, Adriana. ¿Cómo eran los carros en ese momento? La verdad que parece mentira que hayan pasado tantos años, pero ponte ahí delante. Voy a hacer una foto, Adriana. A ver si este hombre me deja. Espérate, espérate. Ahora. No me... Me voy a acercar un poco, solamente para medio cuerpo. Y ahora en la parte contraria, por aquí. Y ahora ponte ahí y yo te la hago mirando para... Déjame
Tú quédate. Te presento Ocean View. Te presento una estupenda preventa aquí en Playa del Carmen, se podría decir que es la estrella. 85 departamentos a 160 metros del mar, aquí con Orlando. Así es, 7 locales comerciales abajo, Paco, que nos garantizan también esa zona comercial a un costado de la Quinta y la 10. Increíble, nos vamos para allá. Bueno, ya lo estáis viendo, esta es la ubicación, excelente ubicación, al lado de la Quinta Avenida, a 215 pasos de la playa, al lado de la 10ª Avenida, y aquí en el desarrollo vamos a tener lavandería, spa, aparcamiento subterráneo, lobby, vamos a tener gimnasio, vamos a tener un room maravilloso con vistas al mar y posibilidades desde la 4ª planta de vistas al mar de los departamentos, increíble. Correcto, va a constar de estudios equipados y amueblados, llave en mano, ni papel de baño tienen que meterle, departamentos de 1 recámara y 2 habitaciones, Paco. Y esos estudios maravillosos, porque van desde 30 metros cuadrados, que son los más pequeños y muy poquitos, hasta 50 metros cuadrados, que son excelentes por el tamaño que tiene y al ser entrega en mano, llave con todo incluido. Todo incluido. Yo creo que excelente el desarrollo. Es impresionante aquí cuando está atacando, fíjate, qué dibujo, qué pintura. Adriana, ahí tenemos otro carro con caballo. Estará haciendo buenas fotografías Adriana ahora. Si las hace algunas en horizontal también va a ayudar bastante. Tenemos un león aquí debajo del caballo que se ve pequeñito. Imagínate qué caballo gigantón ahí. Aún tiene su color rojo la figura. Aquí igualmente conserva parte de su color. Y allí color más azulado en esa otra puerta. Aquí hay una sala pequeña pero con relieves bastante buenos. Imagínate para transportar todo esto y dejarlo tal como estaba. Y 80 millones de dólares en aquella época es como ahora casi 800 o más. ¿Me puedes hacer una? Sí, revés. Esto para venirte con un guía y perder el día entero aquí dentro y que te vaya explicando detalle por detalle. Fíjate aquí la altura que tiene. A la altura espera va a pasar el chavalote. Y por eso le dije a Ale, tráete la otra cámara. Mira, aquí se rompió pared con pared. Fijaros cómo está hecha la pared. Temperatura aquí es bastante alta y quizás es por las luces, pero muy diferente a la parte de fuera. Voy a poner en esta parte. Bueno, pues hace calor, vamos a salir de aquí, de esta sala. Esta sala es está muy acalorada. Mira que tenemos allí hasta un extintor. No sé qué se podría quemar, pero bueno. Voy a ir a la otra sala. Qué bueno que nos pusieron esta iluminación. El techo lo pusieron también un poco inestable, como sería en original. ¿Cómo llegaban a reconstruir lo que estamos viendo? Bueno, vamos a seguir paseando. Hay gente, pero hemos estado solitos allí. Quería enseñaros el tema este de la piedra que estaba rota por la otra parte, parecía delgada. Pero fijaros que por aquí no está tan delgada. Está bastante ancha. Bueno, vamos a seguir paseando. Vámonos. Venga, ponte ahí. Pues mira.
Este está bonito, este grabado. Bueno, nos vamos de aquí de esta posición. Salimos otra vez a la parte que es más alta. Aquí cuando es tan bajo está como caluroso. Fíjate que el grabado que tenemos ahí enfrente, que es donde hemos estado, pero tenemos este otro, Adriana, ese me gusta mucho. Lo que pasa es que es difícil hacer una foto, pero el grabado es bastante bueno. Muy bueno. Demetrio, ¿cómo te quedas? Oh, maravilloso Sí, está sí. precioso. Ponte por aquí que te voy a hacer una foto. Fernando, voy a aprovechar. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te está pareciendo? No, pues Una mi maravilla. tercer vez aquí, una maravilla. Yo también he ido al fondo. ¿Tú has ido al No, fondo ahorita ya? vas a ver. Pues recuerda que todo esto lo sacaron del lago y lo fueron formando. Pero de la puerta, Paco, hacia el fondo, dos Solamente- veces al año el sol alumbra la masa. Pero la última puerta no, hasta la penúltima. ¿Sí? La última no se llega a ver. No, la última persona. Ajá. Pero las demás sí, la última persona. Bueno, pues Ahí lo vamos a vas grabar conocerlo. ahorita. Vamos a pasear para adentro a ver qué hay. Hasta luego. Ahí están haciendo fotos. Vamos a conocer otras salas. Nos vamos al fondo y vamos viniendo de espaldas luego, si acaso. Porque esto es con grabados impresionantes, ya lo veis. Ahora le damos más valor que cuando estábamos fuera. Bueno, está la parte del santuario ahí delante. Va a ser difícil poder hacer fotos, o en el vídeo es más fácil, pero fotos es más difícil porque mira la cantidad de cabezas que hay. Y poder sacar una foto no es nada fácil en donde tú sales con el santuario. Pues ya nos vamos de aquí, que no se puede estar más tiempo porque hay más gente que quiere entrar. Y ya. Estamos a las 7 de la mañana. Imaginaros esto durante todo el día, cuánto turismo tiene Egipto y lo impresionante que son los lugares. Pero aunque tenga mucho turismo, ¿cuántas personas van a venir diarias? Pues 3.000, más o menos, aquí. Y estamos en la parte más escondida de Egipto, más al sur. Adriana está disfrutando de hacer fotos. Voy a poner una. Ahora. Mira, no es nada fácil de hacerse fotografías. Ahora. Bueno, y fijaros en lo que son las columnas, que en este caso son cuadradas, normalmente son redondas. Me voy a poner aquí el muro de allí. Y luego me gustaría aquí. Mira, aquí me voy a poner. Para acá. Ponte. No, ponte, dale. Ponte al lado de la columna. Los pajaritos, ¿cómo se les oye? Están ahí arriba, hacen sus nidos por ahí arriba. Fijaros que están ahí cantando, bueno, cantando, piando. Aquí las puertas tenían que ser impresionantes. Ahí estaría donde la puerta estaría fijada y muy altas. Bueno, pues yo creo que salen mejor las fotos desde la parte de la entrada hacia acá, porque acá tengo yo la luz, contraluz. Vamos a ir a esta sala de la izquierda, no sé dónde está Adriana, que se me fue. Pero tendremos que ir a estas salas de aquí. Y ya me perdí. Ya no veo a Adriana. Hay que buscarla. Vamos a entrar a esta sala. A la izquierda.
bueno, es otra sala pequeña. De momento no hay tanto calor como en aquellas. Sí que hay calor, pero no tanto. Y se divide en varias habitaciones. Ahora, ¿qué significa cada dependencia que estamos viendo? No tengo idea. Mira qué buena foto se está haciendo aquí el amigo. Esa sonrisa que hace falta. Bueno, vamos a entrar a esta sala. A ver qué nos encontramos aquí. Es alargada. Si veis que giro la cámara muy rápido, la verdad es que estoy presionado con el tema de que tengas que estar en una hora y poco para tanto, porque estamos en el primer templo y tenemos que recorrer el segundo templo. Yo sinceramente pienso que es demasiado poco tiempo el que nos dan, después de hacer un viaje de varias horas de camino. Salimos de esta, nos metimos en esta en un momentito, Adriana. Es igual como la anterior prácticamente. Diferente, iba a decir diferentes grafitis, en aquella época se podría decir así que son, pero son... Esta de aquí está mejor pintada, se ve más claro todo. Quizá la iluminación hasta es mejor, pero aquí los colores ya se empiezan a notar un poquito mejor. Son color marrón, clarito, como color oro, le querían dar con el azul. Voy a hacer una foto de esta. Y aquí tenemos otra parecida a la anterior. Aquí los colores son... Adriana, ponte en un sitio que pueda. Vamos a aprovechar. Busca uno que se vea bien. Sí, qué buena foto. Ponte al lado de los libros si quieres. ¿De los libros? No sé, da igual, he dicho libros por... Bueno, si estás de espalda... Adriana. Ponte por ahí al fondo. Ese está roto de ahí. Ah, bueno, con los de acá. Sí. Esta es buenísima, ¿eh? Me gusta cómo se ve. Ahora hazme alguna a mí, por favor. Espérate, ponte ahí en ese rincón. Pues esta sala me parece fantástica. El techo lo hicieron bastante real, en el sentido de haberlo reconstruido lo más real posible. Nos vamos a ir a... Aquí hay otra sala, pero la quiero mirar a ver qué tal está. En esta sala no hay pinturas, prácticamente los relieves están aquí a la izquierda. Ese relieve de ahí es importantísimo. Le están machacando la cabeza a alguien. Es impresionante. El otro de ahí. Es que es muy difícil con la cámara, deprisa corriendo, poder enseñar todo lo que estamos viendo. Sí, no, papá. Lista de las estatuas que tenemos aquí en la entrada, nos vamos al otro. Nos vamos al otro. No tienes cambio. En mi bolsa. Ponte un momento. Vamos al otro. Sí, tiene ganas de ir a ver Nefertiti, su templo. Aquí tenemos unos halcones en la entrada, que no lo habíamos comentado al entrar. Otra estatua por aquí. Me refiero a estos halcones que tenemos por ahí. Qué bueno que tenga Adriana de ayudante de fotografía. Bueno, pues alguna foto habrá quedado bien, ¿no? Me imagino. Hemos hecho cientos, luego tú resumes las que te gustan más y las otras pues las dejas ahí como recuerdo. Pero cuando te hagas fotos no te aconsejo que las borres, las que no te gustan, porque hay un problema. Tú te ves mucho mejor de lo que crees
mentalmente de lo que crees que tiene que ser las fotos. Luego las borras porque te da un poquito de rabia, pero cuando pasan un mes o 2 meses, las vuelves a mirar y esas que veías feas, las ves bonitas. O por lo menos a mí me ocurre así. Entonces, en el momento actual, a lo mejor las miro y no me representan lo que yo estoy sintiendo. Pero luego al cabo de un mes o 2, digo, hostia, pues te da mejor la foto de lo que yo pensaba, ya me gustan más. Y ahí es donde tú aceptas ya, pues que tu mente acepta ya que es lo que hay. Sí, porfa. Y además tenemos el sol en aquella parte y son fantásticas para hacértela hacia la montaña. Hasta desde aquí también. Sí. Qué bueno que tenga ganas de hacerme fotos, Adriana. ¿Cómo ha cambiado? Antes era muy difícil. Antes era muy difícil que te pudiera hacer fotos. Si quieres una para acá, pero lo vas a pasar mal tú. No, mejor aquí. Ponte las gafas. Yo después te podría pedir una foto. Pero, sí, ahora te la hago, pero es que quiero la... No te preocupes, no te preocupes. Es que está saliendo la foto. A ver, bueno, pues... Ahí va como un halcón, volando. Vamos a esta otra montaña que rescataron precisamente de ahí, de esas aguas. De ahí se rescató y se trajo y lo dejaron más o menos como estaba en la zona donde está el agua. Pues imaginaros, si hacían la represa, iban a enterrar ciertos templos como estos dos que estamos visitando el día de hoy. Una pena que se hubieran perdido y no lo hubiéramos podido pues conocer. Y esta represa es importantísima para alimentar todos los pueblos que hay alrededor. Bueno, pues aquí también tenemos unas estatuas en la entrada. Nos vamos a poner por aquí, Adriana. Los baños los tenemos allí a la derecha. Hay una cafetería, pero no da tiempo ni para eso. Aunque yo creo que sí queremos al baño. Desde aquí vamos a hacer una fotografía. Ponte ahí que te la voy a hacer con la cámara. Un ratito nos vemos. Te veo adentro, si no... Sí. Si no, aquí, por aquí al lado. Aquí. Bueno, nos vamos para adentro. Voy a intentar dejarme que haga una foto. Está puesta al revés. Busco diferentes posiciones. Gracias. Nada. Bueno, vamos a entrar aquí en la de Nefertiti. Aunque me voy a sacar el celular y voy a aprovechar también para ir haciendo fotos. Ahora que no tengo a Adriana, la tengo que hacer yo. La verdad que no sé cómo. Le tengo que dar más luz a la pantalla porque si no me pierdo. Aquí la tengo, fijaros que poco la veo. Voy a hacer una en horizontal. Bueno, vamos a entrar. A este creo que va a ser más oscuro porque como veis la puerta es muy delgadita y muy baja. Pero vamos a conocerlo por dentro. Aquí hay un nombre. ¿Qué pasa, Fernando? Fantástico. ¿Sí? Fantástico. Qué bueno. Angélica, saluditos. Muy buenas. Tenemos aquí el fantástico que dice Fernando. Y la verdad que sí, que lo es. Quizá está más cuidado el color de y también los grabados. Aquí ya podemos diferenciar también el color negro. El techo. No, gracias. Es más pequeño, bastante más pequeño, pero muy bonito. Este se visita más rápido. Aquí otra sala, pequeñita. Y los grabados son impresionantes.
Sala pequeñita. Bueno, yo voy a hacer un vídeo cortito también para Facebook, para adelantarlo luego. Y lo voy a hacer desde dentro de aquí y luego voy a salir afuera. ¿Por qué? Porque este templo es más pequeño que el anterior y es más fácil para poder realizarlo así. Bueno, voy a parar la cámara en un momentito. Me voy a dar un paseo por aquí. Diferentes grabados que hay. Fantástico, ¿a que sí? Bueno, ahora le va a tocar hacer fotografía. Bueno, otra vez estoy fuera. Me he venido fuera para ver si viene Adriana. Adriana estaba ahí en el baño en un momentito. Yo ya lo he visto por dentro, ya lo hemos grabado por dentro. Otra vez me vuelvo a salir fuera. He aprovechado para hacer ese vídeo para Facebook. Siempre que puedo mando un adelantito de lo que estamos grabando. Los vídeos normales de YouTube estoy tardando más de la cuenta. No tengo cómo subirlos a la nube, porque la tarjeta que nos vendieron pues es de datos limitados. Nos dijeron ilimitados, pero fue mentira. Entonces seguramente cuando estemos en Dubái o ahora en el Cairo, si nos dan datos allí en el hotel, pueda empezar a subir alguno de aquí. Pero ya tengo retrasados todavía de la zona de Estambul y de Turquía. Pero no pasa nada, lo vamos a ir pasando todos como cuando se pueda. En este momento yo disfrutando, como no, de un lugar maravilloso como este. Un lugar que cuando estaba en Playa del Carmen, que estábamos planificando las vacaciones, lo veía como una ilusión, no como una realidad. Y que en este momento se ha convertido en una buena realidad. Fantástica realidad. Y estamos aquí delante de unas ruinas con 4000 años de antigüedad, imagínate, 2000 antes de Cristo más otros 2000 después de Cristo. 4000 años de antigüedad tienen estas ruinas. Bueno, voy a ir con Adriana, está Fernando ahí también, está Angélica, y vamos a aprovechar para hacer las últimas fotos antes de irnos al autocar. Me acaba de decir Adriana que los baños están feos, no, lo que sigue, que no merece la pena que vaya, pero bueno, yo para lo que voy a hacer no necesito que sean tan bonitos. Fernando se quiere acercar ahí a hacer algunas fotos al lago y estos baños no están ni acabados, casi se podría decir. No sé si están aquí. No, estos están sin acabar. Entonces, ¿dónde están los baños? No tengo ni idea. Ahora tendré que ir aquí a esta parte. Todavía no lo acabaron aquellos que son los que están bien y los cuales están ahí al fondo. Son esos que son portátiles, no merecen la pena. Me dice Adriana que vaya a los del inicio, a los de la entrada. Pero en la entrada, como llegan muchos grupos, se convierte en un imposible. Y de momento solamente tienen estos bañitos activados. Solamente fijaros que son como cabinas. Imagínate el olorcillo que tiene. Pero bueno, os lo enseño para que también lo tengáis en cuenta. Se van a abrir aquellos de allí más adelante. El baño es pequeñito, no cabes, como en un avión prácticamente. Es como si estuvieras en un avión, pero todo sucio. Y por esto pagas dinero. Ya lo sabéis. Bueno, pues si a eso les llaman aseo, es desaseo. Me voy a buscar a Adriana, que entró al de Nefertiti para ganar tiempo. Y me voy a ir dentro para hacerme algunas fotitos. Alguna pequeña fotito por ahí. Son las 8 y ya me quedan 5 minutos de estancia aquí, porque de aquí hasta llegar al autocar y 10 minutos o así, 8 y 9, 5 minutos para hacer 4 fotos más y nos vamos hacia el autobús. No sé si al final iremos por acá, porque el exit para allá, el parking para allá, así que por ahí podemos ir, tanto por aquí como por allá. Está Adriana en la puerta esperándome. Es mi Nefertiti, ya lo sabéis, Adriana es mi Nefertiti. Yo soy el Ramsés II de aquella época, ¿no? Qué bueno sentirse importante. Ahí está. Le voy a hacer una foto cuando esté acercándome. Le voy a hacer una fotito. En esta no hay tanta gente. La foto puede quedar muy bonita. Mírame. Vamos para adentro. ¿Qué hora es?
Faltan 5 minutos. Vamos a hacernos 2 o 3 fotos y ya. Sí, 2 o 3 fotos, no sé, no podemos hacer más. Una aquí, en este sitio. Nos vamos a ir por allá. Y voy a acercarme un momentito aquí al lago, o como le queramos llamar, la represa, porque me gustaría ver, por ejemplo, cómo se ve desde aquí. Pues estamos viendo que todo eso era un valle, un vallecito, donde pasaba el río Nilo, pero al hacer una represa crece mucho porque almacena agua. Y entonces ahí habían estos templos que no sufrían, pero al hacer la represa pues ya se iban a inundar. Y hubiera sido una pena que se hubieran perdido, tanto aquel como este. Y bueno, pues esta es la vista que vamos a tener. Me voy a asomar un poquito. Ahí lo tenéis. Agua del río Nilo embalsada. No embalsamada, iba a decir, embalsada. Y vistas maravillosas. Desde aquí voy a hacer una foto. Despedimos de aquí, de esta excursión que acabamos de hacer. Y que seguramente ahora vamos a ir a otros sitios cercanos. Me voy corriendo con Adriana, que estará por ahí delante. Y comparto la carrera con vosotros. Adriana ya está en mitad de la montañita de esa subida. Eso es lo que os digo, que no da tiempo. Fijaros lo rápido que he estado grabando, haciendo vídeos, haciendo fotos, y no da tiempo. Lo único bueno es que estoy haciendo algo de ejercicio. Y ahora mismo aquí, en la zona que estamos, aunque haga calor, no sudas. Es muy raro que sudes. Bueno, aquí me paré la carrera, desde allí. Me va bien hacer ejercicio. Aparte de que seamos mexicanos, españoles, también mucho oriental visita la zona. No me he fijado, pero el chavalote está con Sebastián. No sé si ha grabado mucho o poco. Yo creo que menos que yo. Pero bueno, lo importante es que llevamos una cámara y nos dé su versión. Desde ahí atrás venimos. Ahora ya es bajada. Echo de menos los gatos de Estambul. Aquí parece que hay más perritos que gatos. Parte del desayuno se les da a los perros, pero muchos buscan comida como lo que lleva en medio y se deja el pan. Pans orientales en esta zona. Por aquí la entrada y por allí la salida. Bueno, pues nos despedimos
de estas dos tumbas, la de Ramsés II y la de Nefertiti, tumbas o templos, mejor dicho. Y nos vamos hacia afuera. A ver. Bueno, aquí es para tener internet y traducirlo, pero como no lo tengo, me tengo que aguantar. Hala, vamos para afuera. Con el internet ya sabes, el Google te traduce cualquier idioma del mundo y puedes entender lo que te pone en cualquier cartel de esto. Tú pones tu pantalla de traductor, pones la imagen y te la traduce. Eso es fantástico, ¿eh? Ayuda muchísimo, más cuando vienes a lugares que ni es parecido para nada el idioma y las letras para nosotros imposibles de leer o de entender. Porque por ejemplo tú ves algunas letras en inglés y no sabes inglés, pero más o menos las identificas de verlas tantas veces. Pero en árabe, madre mía, eso es difícil, no lo que sigue. Bueno, ya se me fueron, no sé dónde están. A lo mejor ya más para países más. Tengo que pasar por mitad de las tiendas para llegar a los autobuses. Los baños siguen con su cola. Si hubiera venido a esto, imagínate 15 minutos aquí esperando. No conviene. Por eso decidí entrar en aquel. Para lo que iba a hacer no me molestaba. Por aquí te hacen pasar por el mercadito, pero por aquí lo puedes evitar. Vamos a ver si podemos pasar por aquí en los autobuses. Sí, por aquí lo podemos evitar, los autobuses están allí. Pues ya perdí al chavalote, perdí a Adriana. Habrán ido por el mercadito. Estos son los motores que sacan el agua de ahí, del embalse, para suministrar el agua a los diferentes lugares de aquí, de esta zona. Hasta me he escapado del paseo donde está la gente y por aquí voy solito a los primeros autobuses. Ahí vamos a ver dónde está el nuestro. Bueno, pues ya estoy por aquí, ya lo estoy viendo dónde está el autobús, lo tengo ahí delante. Ahí está el guía. Bueno, es nuestro autobús aquel de allí, pero no han llegado todavía ni Adriana ni Alex. Me he adelantado yo por ir por el descampado. A lo mejor no saben dónde queda. O a lo mejor se paró en este baño, vete a saber. Aquí hay otro baño que está peor que el anterior, pero bueno. Y aquí tenemos otro baño también. Por lo que se ve, estos baños no sabían que estaban. Yo buscándote y estabas por tu café, ¿no? Sí, pues te hablé cuando pasaste Nah. y te fuiste. Bueno, pues estamos al final, allí, penúltimo creo que es. El chavalote de Sebastián no los veo, iban delante tuyo. Vienen atrás. Ok. A ver si Sebastián y Alex no se pierden. A lo mejor también ha ido a buscar su café. Oye, papá, ya ahora súper. ¿Has visto? Las cosas, las vueltas que da la vida. No, pero el baño sí estaba cerrado. Sí, sí, ¿por qué están...? Espero que les haya gustado el templo. Ok, sí. Bueno. A ver, ya retomamos el mismo camino de la avenida. Tratamos de hacer la parada técnica. Y luego a nuestra llegada a Asuán tenemos dos visitas, la visita a la alta represa de Asuán y el obelisco de Aqaba. Ya son dos visitas ligeras, hasta no merece mucho la pena, pero porque es algo moderno, nada que ver con lo que estamos viendo. Aprovecho que están despiertos ahora, ¿ok? Para contar a ustedes la historia de la represa, así para no estar mucho rato allá, nada más que bajar para sacar bueno, es una visita moderna a la represa de Asuán construida por el presidente egipcio Nasser.
Empieza la historia de esta represa después de la Revolución Egipcia en 1954, cuando Egipto expulsó el rey de Egipto y fue convertido a una república democrática. Que es considerado el primer presidente egipcio. Nasser era un hombre con mucha visión, quería fundar y construir en Egipto una base industrial grande, pero en ese tiempo le faltaba la energía. Por eso pensaba en construir una represa grande en Asuán para generar electricidad. Primero pidió deuda del Banco Internacional, pero como Nasser tenía mucha fama porque era antiamericano. Siempre criticaba, sabe, el imperialismo de Estados Unidos. Por eso, como el Banco Internacional, una empresa gringa, ellos rechazaron el proyecto de la represa. Nasser, en el mismo año 1956, nacionalizó el Canal del Suez, que era como un estado dentro del estado egipcio. Este hecho causó el ataque y la agresión de 3 países contra Egipto. Eran Inglaterra, Inglaterra en primer lugar, y luego Francia y, perdón, me están llamando, que no olvidamos nadie ahí, ¿verdad? ماشي ضمهم عليا بس هكلمك بس عشان بشرح لهم مصر. Excelente. Perdón, no, es otra cosa, el barco. 3 países, por causa de la relación del Canal del Suez, atacaron a Egipto. Inglaterra, porque eres expulsado de Egipto. Francia, porque Nasser ayudaba mucho a las colonias francesas en el norte de África, sobre todo Marruecos, Algeria y Túnez. Y Israel, porque era un país recién construido, Israel construido en 1948, y querían ampliar su territorio. Hasta ahora no tiene frontera fija Israel, el único país del mundo también que está vigilado de todos sus lados por los cascos azules. De toda manera, esos países atacaron Egipto y llegaron hasta el Canal del Suez, ocuparon la zona del Canal del Suez. Como estos países son aliados clásicos de Estados Unidos, el ejército Unión Soviético pensó que atacaron a Medio Oriente y Egipto en colaboración con Estados Unidos para controlar los pozos del petróleo de esta zona y controlar el Canal del Suez, porque en esta época más que la mitad del petróleo del mundo atravesaba el Canal del Suez. Por eso los soviéticos se enojaron mucho y amenazaron de participar, ¿sabe?, en las guerras y hasta atacar esos países en Europa. Y bajo la amenaza, o por causa de la amenaza rusa y también por causa de la resistencia pública, las tropas de esos países se retiraban de nuestro territorio, y el ejército Unión Soviético ofreció ayudar a Egipto técnicamente y financieramente para construir la represa. Empezó la construcción en 1970 y duró 11 años hasta 1971, 11 años. Para construir la represa cambiaron el curso del río Nilo, haciendo un canal paralelo, orientaron las aguas hasta allá para construir la represa. Es una obra faraónica, la verdad. Es la obra hidráulica más grande del siglo XX del mundo. La represa tiene tamaño gigante, pero la gran parte de la represa está sumergido o bajo de las aguas. Imagina, hizo una comparación entre esta represa y la gran pirámide de Giza de Keops. Primero, según unos estudios franceses, la pirámide de Keops, sus piedras que alcanzan a 2.300.000 bloques, son suficientes para hacer una muralla alrededor de toda Francia, con una altura de 3 metros y anchura de 1 metro. La alta represa de Asuán es 17 veces más que la pirámide de Keops. Una obra gigante, la verdad. Aprovechaban también la construcción de la represa y se formaron un lago artificial, el más grande del mundo entero, el lago Nasser, que tiene de largo 500 kilómetros, 350 kilómetros en Egipto y 150 kilómetros en Sudán.
tiene de lado a lado como 12 kilómetros y la profundidad llega casi a 190 metros. Es más grande que unos mares naturales. Y claro que el proyecto tiene sus ventajas y desventajas. Desventajas que son, claro que era la primera vez a lo largo de toda la historia cuando el egipcio pudo controlar las aguas de las crecidas, que muchas veces causaban desastres en nuestros territorios o sequía. Okay, ahora no hay eso porque toda el agua de la crecida está depositada en el río Nilo. Segunda ventaja, la electricidad, porque cuando hicieron la represa casi era 90% de la electricidad viene de esta represa. Ahora dicen que solo 15% viene de esta represa. La tercera ventaja es el agua depositada, porque apareció la sequía en África varias veces en los 80 y gracias al Dios eso no afectó a Egipto para nada. Cuarta ventaja es la pesca, porque el gobierno cultiva pez en el lago Nasser. Cultiva pez en el lago Nasser y casi el pescado que consumimos en Egipto viene, sabe, de este lago. Esas son las ventajas. Luego hay desventajas, lamentablemente, unos aparecieron muy serios en los últimos años. Empezando con primero la obligación de 150.000 personas que tienen una cultura diferente de sus lugares originales a otros lugares, que estos son los novios que vamos a visitar hoy por la tarde. Okay. Los novios a lo largo de toda la historia estaban pegados a su tierra, pero el gobierno los obligó por la construcción de la represa misma, el lago, los obligaron a abandonar estas zonas, ese desierto que vamos a pasar ahorita, para estar, sabe, en la ciudad de Aswan. Otra desventaja, el traslado de 17 templos de sus lugares originales a otros lugares, como los templos de Abu Simbel. Tercera desventaja, el tema del limo, porque antiguamente cuando llegaban las aguas de las crecidas se depositaba limo en nuestra tierra, eso era considerado como fertilizante natural. Claro que con la construcción de la represa no hay más limo ni crecida, por eso cada vez nuestra tierra es más seco o menos fértil. Otra desventaja, el tema de la sequía que se ve en el mundo entero, el calentamiento global que causa la subida de las aguas del Mediterráneo. También antiguamente una parte de la crecida anual del río tiraba sabe, agua y limo en la costa del Mediterráneo, pero eso era considerado como freno natural. Pero como no hay más crecida ni limo, ya el agua del Mediterráneo está subiendo. Según estudios de la ONU, creen que la ciudad famosa de Alejandría y una parte del delta de Egipto va a sumergir con las aguas del Mediterráneo en 150 años. Okay, y esta es la parte más habitada. Alejandría tiene 5 millones de habitantes. Pero a pesar de todas esas desventajas, los egipcios siempre miraban este proyecto como un rescate, ¿sabe? A Egipto contra los griegos. Bueno, esa es la historia en los... Aquí muchas montañas que hay alrededor de la carretera parecen pirámides que lo hubieran construido, pero esta de aquí es la que más lo parece de todas las que estamos pasando, y no es pirámide, es natural. La crecida del río se iba llevando pues, en diferentes lugares la montaña, y quedaba así, como lo estáis viendo, parece una pirámide que la tendrían que reconstruir, pero no lo es. Y como estas, hay muchas a lo largo del camino. A lo mejor no tan perfectas como esta, pero muy parecidas. Por ejemplo, aquella de allí. Pero es impresionante verla así. Esta que vamos a ver a la derecha es la que yo veo que parece una pirámide que tendrían que arreglar. Un poco más adelante. Ahora vamos a pasarla. ¿Van a agarrar el pan para los perros?
Vamos a pasar al lado suyo. Y no dejes un hueso que lo dejan sin correr. No es más duro que la piel egipcia. No dejaba de que tan perfecta. Pero bueno, ya conoceremos las pirámides, de verdad las conoceremos en 2 días, más o menos 2 o 3. Ahora ya no. Si usted no supo cuidar Un poquito más cerca. Desde lejos se parece más una pirámide, desde cerca ya parece como la joroba de un camello lo que tiene detrás. Ya no se ve tan pirámide. Pero desde lejos sí, desde lejos parece una pirámide perfecta. Bueno, pues seguimos el camino. Si veo algo bonito, lo vamos grabando. Parece campo de cultivo y sin embargo es desierto. Estábamos en pleno desierto del Sahara. Esta montañita que vamos a ver parece adobe. Pero ya veis que también tiene forma de pirámide a lo lejos. Parece que hubiera estado construida, ¿lo ves, Fernando? ¿Lo ves que parece una pirámide? Esto también a lo lejos. Bueno, ahora como es de día podemos ver ciertos colores del desierto, como por ejemplo por aquí que parece que hubiera sal también. Que se están formando, las chiquititas. Se están formando como dunas, ¿no? Poco a poco. Las chiquititas esas que están en la orilla se van formando hasta hacerse grandes. Exactamente. Y fijaros como si fuera un mar, pero es un mar de arena, no es un mar de agua. O sea, como que el mismo el aire va haciendo la montañita, ¿no? Y esta, cuando hay aire fuerte, lo que está cerca de la costa atlántica, se convierten en nubes de polvo que llegan hasta la Riviera Maya, llegan de vez en cuando hasta allí, hasta la península de Yucatán. Imagínate la cantidad de arena que tenemos por acá. Y estas montañas pues, poco a poco se van deshaciendo, poquito a poquito, y se van convirtiendo en este polvo que no es un color marroncito normal, es un color un poquito, digamos que llamativo, diferente. Luego, si nos bajamos y lo podemos tocar, lo vamos a tocar. Y fijaros la carretera que está bastante bien. Otra pequeña pirámide que vemos por acá, que es natural. Pero bueno. técnica? No, falta como 1 hora y media, 1 hora 45, 1 hora 45 minutos. Ok, vamos a hacer una parada de 10 minutos y luego seguimos hacia Asuán. Bueno, estirar las piernas siempre sienta bien, y esta es la arena que tenemos del desierto, no es otra. Aquí tenemos, fíjate el aire como pasa. Pero si quieres ir al baño tienes que pagar. Y no sé si aquí hay para tomarse alguna cosita también.
Sí que se adapta bien al clima, ¿eh? ¿Cómo te adaptas? Que sí que te adaptas bien con la vestimenta, con el clima, con todo. Estás a gusto, ¿no? Hace un airecito muy bueno y aquí esta sombra se agradece, ¿eh? Ahora, a esta hora del día sí que hace sol. Voy a comprar alguna cosita, a ver qué tiene. Consigue los doritos de aquí, qué suerte tienes, chavala. Una papita voy a comprar yo. Y creo que nada más. Este cocodrilo ahora lo puedo grabar. Esta mañana estaba más oscuro. Pues ya veis que los doritos son internacionales. Me das un trocito de doritos. ¿Me pasas un dorito, Adriana? A ver cómo son, si son como allí en México. Son buenos. Sí, también. Está bueno el sabor. Pues siempre te sienta bien mover las piernas. Los chavales creo que están dormidos. Vamos a mirar la carretera, a pie de carretera. Cómo pasan los camiones rápido. Pues este es un buen asfaltado, ¿eh? No es mal asfaltado y es raro ver un bache. Ha habido un par de tramitos que están arreglándolos, pero por lo demás, buena carretera. Pues nos vamos para arriba. Ya tengo mejor cara. Ya se nota que pasó un ratito. Yo me siento hasta más fresco. Ah, sí, le voy a hacer una foto con sus doritos. Bueno, por la bolsa de doritos valen unos 40 pesos al cambio y este vale igual. 40 pesos. Esto viene a ser la marca Sabritas, pero en árabe, ¿no? Llena de aire y poquitas papas. De nuevo, en 2 minutos vamos a estar en la primera visita a la alta represa de Asuán. Vamos a estar en la mitad de la represa. Permiten a nosotros sacar fotos, pero por favor, ahí no se puede grabar. Grabar no se puede, tampoco se puede usar el zoom. El zoom no se puede hacer, es una zona militar. Okay. Vamos a llegar hasta el centro, ¿sabes?, de esta represa, y habrá oportunidad para sacar fotos en ambos lados. En un lado van a ver el río Nilo, en el otro lado van a ver el lago Nasser, y vemos el frente de los templos de Abu Simbel. La represa entonces fue inaugurada en 1971. La represa tiene de largo 3.600 metros, tiene de ancho, la anchura de la represa en la base 980 metros y en la cumbre 40 metros, la altura de la represa 111 metros. Bueno, por lo menos poder grabar que estamos llegando. Y desde el camión grabo algo y ya está. Luego a la vuelta, si me acuerdo, pongo fotos, si no, ya veremos.
Bueno, es un canal que se ve a la derecha. Cuando sube el nivel de las aguas en el lago, dejan parte de las aguas ir a ese canal para no hacer mucha presión en la represa. Del bloque, llegaron a la profundidad que ellos querían. Eso quiere decir que va a ser la anchura del obelisco. Y nada más que le faltaba hacer pasadizos por debajo para cortar el bloque, pero aparecieron unas grietas en el bloque. Ellos consideran estas grietas como defectos, porque el obelisco tiene que ser un bloque sano, sin nada de defecto, pero abandonaron ese bloque. Pero al ver, ya vamos a estar abajo, se ve desde abajo el bloque gigante. No se cuadra cómo ellos pueden bajar un bloque que pesa más que 1000 toneladas desde encima de la montaña hacia abajo y dejarlo encima de un barco. Es algo que lo llaman tecnología imposible de los antiguos egipcios, porque cómo hacían eso no hay manera. No hay explicación. Sí, no hay explicación, porque fuerza humana es imposible, porque el lugar mismo que vamos a ver puede caber a 300 personas, por ejemplo, 400. 300 o 400 o 500 no pueden mover 1000 toneladas ni un centímetro. Hasta suponemos que ellos como trajeron toros, por ejemplo, para traerlos, necesitan para mover un bloque como ese mínimo como 10.000 toros para mover 1000 toneladas. No hay lugar allá, no cabe. Por eso lo más seguro que los egipcios usaban técnicas desconocidas para nosotros, esas técnicas que les ayudó para llevar este bloque. Cortar también el bloque de granito desde la cantera madre es un misterio, porque ahorita, en nuestro tiempo actual, la única manera para cortar granito a través de puntas de diamante, ¿verdad? Ninguna. Están despiertos, ¿verdad? Sí. Ok. Tengo dudas. Antiguamente ninguna cultura antigua conocía el diamante. En Egipto no conocía el diamante, ni China. Es una materia recién descubierta, hace poco tiempo, un metal recién descubierto. ¿Cómo cortaban el bloque con tan exactitud? Yo estudiaba a la mano de los mejores egiptólogos de Egipto, gracias al Dios. Ellos siempre nos enseñaban en la escuela o en la universidad que ellos, a través de bolas de piedras de basalto, ellos pegaban en ambos lados del bloque. Estos pegazos causan el desgaste y llega hasta la profundidad que ellos quieren, y por debajo teóricamente hacen como pasadizos por debajo del bloque, y en esos pasadizos ellos ponen madera, echan agua encima de la madera, y la madera hincha y se causa la separación del bloque de la cantera madre. Pero no explican cómo hacen pasadizos por debajo del bloque. Es que las bolas estas hasta se funciona
para perforar, pero no puede funcionar para hacer, sabe, como unos agujeros por debajo del bloque para dejar esta madera. El tema hasta ahora, la verdad, es misterioso. Hace poco tiempo empezaron a dar cuenta de las crónicas de Platón. Platón, el filósofo griego famoso, él acompañaba los sacerdotes del sol. Acompañaba a los sacerdotes del sol cerca de 20 años. Él hablaba en sus crónicas sobre los egipcios, la habilidad egipcia en la magia de los sacerdotes. Él comentaba algo que muy extraño, porque comentaba en sus crónicas que los sacerdotes de Heliópolis de Un son los mejores magos en el mundo, porque ellos con el arte de la magia hacían los bloques volar al aire. Claro que durante mucho tiempo pensaban que Platón seguro que era borracho, o que tomaba muchos tragos de tequila y no sabía lo que escribía, hasta que últimamente pensaron que no, tal vez los egipcios tenían técnicas para vencer la gravedad, que nos hace sentir el peso de los bloques es la gravedad. Y luego se ve no solo en esta cantera, pero en muchas construcciones, unos bloques gigantes. No saben cómo los egipcios llevaron esos bloques hasta este lugar, como los obeliscos, los diferentes obeliscos que vimos en el templo del Karnak o el templo de Luxor. Arrastrar un bloque de 323 toneladas, como el obelisco grande que se ve en el templo del Karnak, de la reina Hatshepsut, es algo increíble. También en el antiguo Egipto no había buenas carreteras como se ve ahorita. Llevar un bloque centenares de toneladas, y dejarlo encima de un barco, y zarpar con este barco hasta el lugar que Dios quiere, y luego arrastrar este bloque hasta el templo y erigirlo, es una obra, la verdad, faraónica. Hasta ahora no han logrado descifrar este misterio. De toda manera, en unos minutos vamos a llegar, habrá oportunidad para sacar frutos. Cuando terminemos allá, vamos a ir a nuestro barco para comer. A la derecha, la antigua represa de Asuán, construida por los ingleses, la inauguraron en 1901. Y a la izquierda, mira, a la izquierda, a ver, esa es la zona de la primera catarata del río Nilo. El Nilo tiene 5 cataratas, las más famosas son del lago Victoria, en el centro de África. En Egipto hay la primera catarata. Por la tarde vamos a llegar a los pueblos que están rodeando esta catarata. Ahí el pasaje está muy lindo. Por la tarde los que van a cerrar el poblado novio, vamos a montar camellos, está incluido. No van a pagar el camello, pero van a pagar $1 al chico que maneja el camello como propina. También tatuaje de henna en la casa está incluido, pero también van a dar $1 de propina a la chica, a la artista. Ya lo que vamos a consumir también en la lancha, porque nos van a dar cosas para picar. El cacahuate. El cacahuate de Asuán tiene mucha fama, porque el cacahuate de Asuán lo seca en la arena del desierto. En el verano aquí la temperatura llega a 50 grados, por eso secan el cacahuate en la arena. Nos van a dar eso en la lancha, un refresco, agua, cacahuate, está incluido también. Y si alguien de los que van a ir a este tour quiere llevar arena, donde hay el mercado de los camellos, donde vamos a montar los camellos, la arena ahí está fina. Pueden llevar arena, no hay problema. Sí. No compro mucho. $10 la bolsita. Sí. Eso es lo que les falta en las 4 maletas que tiene cada uno. Ves que nosotros, los mexicanos, ponemos nacimiento. ¿Sabes lo que es un nacimiento? Sí. Nosotros hemos puesto arena a los egipcios de Egipto, arena a los árabes de Dubái, ¿verdad? Hay cascadas y el agua es del río Jordán.
cementerio. ¿Ah, verdad? Sí, te lo juro. Ah, este es Qué un lindo. cementerio, sí. Sí, a la derecha se ve un cementerio. Cementerio Bustamante. Los cementerios de esta zona de Egipto son muy simples, como se ve. Pero en el Cairo el cementerio es muy diferente. La ciudad famosa de los muertos. Que parece ciudad, de verdad. Puro muerto. En el Cairo no, muertos y vivos. Es verdad, muertos y vivos. Porque las tumbas en el cementerio del Cairo, las tumbas parecen como casas. Por eso en unas de esas casas hay gente vive. Mira, ¿qué es un alternador? الكونفوي لو خلونا نبقى مثلا فوق الساعة 3 وفتحوا الطريق الساعة 3 توفر نص ساعة. أزيد كمان. نص ساعة في كل حاجة. حاجة قرف والله العظيم. Sí. Esto de la izquierda es el mercado, ¿no? Sí. ¿Con tiendas? Aló. A ver, a la izquierda el estadio de Asuán. El estadio de fútbol. Sí, ahí se ven los negocios. Qué diferente lo veo. Pensaba que era un mercado. Es un estadio de fútbol. Tienes que ir a la escuela. En México te lo regalan en segundo sitio, ¿eh? Aquí está. Ya ni con los buenos contactos o pagar dinero puede conseguir en la casa la de carnet de policía. Yo creo que aquí en el tránsito tiene sus propias normas, ¿no? Bueno, casi la policía no se mete en eso, deja a la gente, no hay, lo mira, no se ve policía. Por eso cada uno hace lo que le da la gana. Tampoco hay semáforos, hay pocos semáforos en general. Una lástima. Bueno, pues estamos aquí en un departamento de 2 recámaras, a 100 metros del mar. Precioso, estilo diría yo que mediterráneo. 2 recámaras amplias con su baño privado dentro. ¿Qué te parece lo que estamos construyendo aquí? Todo incluido, pero para renta a largo plazo, ¿no es así? Sí, es a renta a largo plazo. Yo creo que por ahí muchos van a decir, ¿y por qué no lo rentas vacacional? Bueno, los propietarios decidieron que se hiciera una renta a largo plazo. Yo creo que por lo mismo de que ese estilo mediterráneo le gusta más a las personas para disfrutarlo a largo plazo. Pues nada, ahí os dejamos unas imágenes de lo que es la parte de la piscina, el departamento por dentro, y no lo dudéis, tiene un gran precio mensualmente. ¿En cuánto está ahora mismo? Ahora mismo está en 30,000 pesos. Se acerca más la temporada vacacional fuerte, probablemente suba, así que ahorita mismo son 30,000 pesos, así que aprovechamos. Pero te lo entregamos así como lo estás viendo, amueblado, equipado y decorado, y lo único que vas a tener que pagar es el agua y la luz. Nos vemos.
Bueno, guapas y guapos, cansados con hambre. A la izquierda, atrás de esos árboles, hay un cementerio, es antiguo, se llama el cementerio Fatimí. Dentro de ese cementerio hay diferentes mausoleos. Esa gente que se ve, ¿por qué están enterrando a alguien? Aquí las tradiciones de enterramiento diferentes. Los musulmanes no hacen como lo que hacen ustedes. Siempre los musulmanes enterran el muerto sin nada de ropa, envuelto en algo parecido a una sábana de algodón. Lo envuelven y luego le llevan al funeral para enterrarlo. Ya está. Se celebra algo parecido a un banquete donde recitan el libro sagrado, el Corán. Aquí es muy fuerte, yani, al entrar a una casa de un musulmán o un cristiano, por ejemplo. Hay gente en el mundo musulmán sabe todo el Corán de memoria y siempre se recita diariamente una parte del Corán. Y hay gente parecidos a cantantes muy famosos en el mundo musulmán, tienen grabaciones del Corán. Y siempre se pone en los negocios y en las casas. Los cristianos también aquí en Egipto hacen lo mismo con la Biblia. Bueno, a ver, a la derecha es la cantera de granito. Ok, en la montaña que se ve a la derecha, toda esta montaña es de granito. La gente que está arriba, mira, enfrente de ellos, de esta gente, se ve un bloque liso. ¿Se ve desde aquí? Sí. Ese bloque liso era el proyecto de un obelisco, pero lo abandonaron por causa de los defectos que aparecieron. Imagina, en ese bloque liso, ellos querían cortar y bajarlo, dejarlo encima de un barco y zarpar, ¿sabe? Hacia el norte. Okay. Yo esto lo he visto en fotografías, un gran obelisco que no se llegó a terminar. Lo he visto en fotografías impresionantes y ahora lo vamos a conocer. Y lo que dice el guía, pues toda la razón. A ver cómo transportarían ese obelisco hasta un barco y que el barco no se hundiera. Esa es otra. Así que nos vamos a agarrar las entradas. Aquí lo tenéis. Lo del obelisco. Valen 220 libras. Viene a ser al cambio $4. $4 aproximadamente. Bueno, ¿qué tal? Que iba a entrar yo sin pasar el ticket. Bueno, pues ya lo veis, todo esto es una cantera de granito. ¿Cuánto granito vendemos allí en Playa del Carmen para las cocinas? Sobre todo las cocinas. Y voy a tener unas fotos de aquí impresionantes. Luego a lo mejor hago un vídeo corto también para subirlo al grupo de Facebook y darles la información de que estamos aquí. Este obelisco me está llamando la atención, ya tengo ganas de estar ahí arriba. Ahí está el chavalote que ha venido más dormido que despierto en el viaje. Chavalote, hazme buenas fotos de ese obelisco, que la verdad que es buena pieza para hacer fotos. No la salida luego por allá. Ok, y salimos por aquella parte, ¿no? 20 minutos más. Bueno, pues vamos a subir a esta cantera de granito, pero que es impresionante ese obelisco que estaban haciendo. Lo he visto en fotografías y siempre me llamó la atención. Era un obelisco sin terminar. Mini perritos. Ah, sí, ahí hay 3 perritos en el suelo. Cuidado aquí, Adriana. Mira, aquí hay otro. Mira, este se ha escapado de la manada de perritos. Porque es un cachorrillo, ¿eh? Sí. Mira, mira cómo corre.
Bueno, pues tremenda la cantera esta que estamos subiendo. Y os quiero compartir el paseo. Luego haremos un vídeo desde ahí arriba. Por eso quiero llegar de los primeros, para tener un poco de espacio. Porque fíjate todos los que van a subir. Ahí están hablando. Ahí tenemos un perrito más grande. Posiblemente. Pero aquí, ¿qué tiene para comer la mamá? Como no sé lo que les dan los turistas. La verdad que este sitio está... Pues no es ni una planta. Mira la piedra de granito. Tremenda piedra. Y también cómo la cortarían. Esa es otra. Si a día de hoy se tiene que cortar con esa piedra de diamante. Me está costando subir porque los escalones son más bajos de lo que yo pienso. Sí, también puede ser. Vamos, las últimas escaleras. Ahí viene Adriana. Voy a hacer una foto de esta de aquí. Estamos subiendo aquí. Mira, dice que parecen leones, pero son perros grandes. Sí, la primera posición que vi, a ese que está estirado así. Bueno, pues tremenda sorpresa nos vamos a dar cuando llegue con la cámara ahora aquí. Ya están subiendo los compañeros. Bueno, primero de todo que voy a hacer, a ver si encuentro en la parte que el obelisco se vea mejor. Y eso no va a ser nada fácil. Fijaros qué piedras, tremendas piedras. Y yo creo que desde esa posición de ahí arriba lo vamos a ver mejor. Porque el obelisco empieza aquí. Yo pensaba que estaría por ahí, pero no, empieza aquí todo esto. Aquí es donde terminaría el obelisco. Y como veis hay una grieta por medio. Entonces la mejor foto sería desde ahí arriba. Bueno, voy a empezar a grabar para el grupo de Facebook. Bueno, pues aquí estamos. Bueno, estamos en la parte de la punta, todo a lo largo. Vamos a ir viendo desde ciertas posiciones. Fijaros que hacían como escalones a su alrededor y así iban cortando la piedra. Ahí abajo hay como un agujero, que no sé si el agujero servía para algo más, como para luego cortar por abajo, pero bueno. Fijaros en el agujero, está aquí. Ese de ahí. Por allá hay otros. Tremenda piedra, madre mía. Y como veis la grieta se ve perfectamente que se les rompió y a lo mejor crujió hasta abajo. Y lo que querían llevar enterito, que no sé cómo lo harían, se quedó así como está viéndose. Que posiblemente esto sería el trabajo de varios años de cortar la piedra. Una. No, que si no puede hacer. No, y luego te volteas. Espérate. Bueno, hay otra posición donde está aquel hombre, pero bajando un poco más abajo, que hay barreras. Ahí quizá pueda hacer una foto de todo lo largo del obelisco. Fijaros cuántos metros tiene. Yo no puedo calcular los metros porque, según veo, creo que 30 metros puede tener. Bueno, vamos a ir a aquella parte. Vamos a ver si podemos bajar ahí para buscar la mejor posición para la fotografía. Está el suelo, como veis, trabajado, pero si no me equivoco aquí sí que puedo girar y hacer una buena foto. Aquí puedo bajar. ¿Puedo ponerme ahí? No. Gracias. Ya, gracias. Okay, gracias. You go down here from photograph. You go down. La posición que os quería enseñar, esta que se puede ver también más agujeros, quizás sería para luego levantarlo. Tremendo obelisco. Ahí tienes una posición ideal.
Bueno, pues no sé por dónde está el chavalote, no sé dónde está Adriana, pero creo que Adriana está bajando por allí. Adriana es la persona que de blanco, que está ahí en la otra esquina. Yo la quería hacer una foto aquí, pero no he podido hacerlo. Ahí hay más gente de esa posición, no sé si se ve bien. Pero ahí se están haciendo fotografías desde lo más alto. Aquí me quedo un ratito observándolo. Tremenda cantera de granito. Bueno, ya nos vamos. Famoso obelisco que estaban cortando los egipcios, tremendo. ¡Manos abiertas! ¡Manos abiertas! Hay un agujero que no sé qué es lo que haría. Aquí se están haciendo tremendas fotos de recuerdo. Bueno, pues este es el paseo que damos por aquí. Podemos ir por ahí o por las escaleras, como queramos. Voy a ver la otra parte de la cantera, a ver cómo se ve por aquí. Ya que estamos aquí, vamos a investigar. Estamos rodeados de población de casas. Pues aquí hay mucho granito que sacar todavía, pero yo creo que con las entradas que sacan cada día para ver el obelisco, le da más rendimiento que si sacas el granito de aquí. Ya se ha convertido en atractivo para la ciudad y más dinero le da. ¿Para qué vas a trabajar el granito? Te vas a quitar lo que te da de comer. Bueno, ahí hay diferentes marcas de cuando lo han trabajado, cómo se ve el corte. Aquí da la sensación que sacaron también otra pieza larga. Hay diferentes agujeritos por ahí. Pues ya nos toca llegar al crucero y comer rápido porque nos volvemos a ir. Esta tarde tengo que pagar otro tour y creo que va a ser interesante, muy interesante. Ya lo explicó antes el guía. Hay un buen paseo, Por ahí ve el chavalote ya en la salida. Y Adriana, me imagino que ha bajado por donde ha entrado. Ahí hay un trozo también de obelisco en aquella parte. Si acaso me voy a acercar. Es la punta de arriba y está como un dibujo, una grabación. Me voy a acercar y le voy a hacer una foto. Ese se le rompería también, seguramente, o lo harían ya como decoración de lo que estamos viendo. Ahí la tenéis. No me voy a acercar más, me voy a ir ya. Sí, es un dibujo en el granito, imagínate qué bonito. Bueno, nos vamos. Como vamos a ir al bazar del Cairo, pues no merece la pena pararse por aquí. Pero entran ganas de pararse, entran ganas de pararse a mirar detalles.
seco? Muy bien, necio. Huele a especias, muy rico, ¿eh? Aquí se han portado mejor, no te van persiguiendo, qué bueno. Aquí te indican y ya. Pero qué bueno que sea así. También quizá porque voy solo, porque voy con la cámara. Pero cuando voy con Adriana, ahí te atacan. Bueno. $5, novio. Rababa, gracias. Gracias. $5 rababa. Aquí. Ya me tocó el que no le puede decir que no. ¿Cuántos, amigo? Amigo, vale 3. Bueno, Adriana, ¿qué? Hola. ¿Te estaban atacando un poquito? No. ¿No? Ah, yo estaba diciendo que bueno, en este mercadito nadie me ha tosigado y ahora al final... Venden el bolsito por $1. Ya. Pero bueno, si compramos varios... Eso es Cairo, ¿no? Sí, en el Cairo. Ya compré una bolsita de esta el otro día. Mira, chaval, me da pena el 5S de la silla. A lo mejor está normal, pero me da pena. Este es el Pepper. Vamos ya para el crucero. ¿Estuvieron grabados? Creo que sí. Y bueno, creo que grabar también y que observéis, bueno. Pasarme $20. Ya estamos llegando, ya tenemos aquí los cruceros. Hoy por la noche puede, a la salida del barco, al otro lado, hay cajeros para sacar dinero. Por la tarde sí. Pero, como siempre hay pero. No vayan con cualquier persona, porque hay gente que les van a ofrecer acompañarle. No vayan con cualquier persona. Tampoco suben a Calandria por su aire, porque invitan a la gente a subir a las Calandrias. Dicen que un paseo por $5 una hora, pero es un engaño, cobran como $50. Nada más que para enganchar con la gente. Por eso los que van a salir por la tarde al cajero, si alguien quiere pasear, no dejan a nadie acompañar a ustedes, tampoco suben a una calandria y salen con poco dinero y no llevan el pasaporte. ¿A qué le llamas calandria, Carlos? ¿De los caballos o abarcas que hay de vela? ¿Perdón? ¿Las calandrias qué son? Coche calesa. Ah, las calesas, creo que En España dicen calesa, sí. Los mexicanos dicen calandria. No, también depende del lugar, ¿no? Bueno, pues las fiestas del Nilo, la verdad que son bonitas por aquí. Y viendo por ahí los cruceros. Bueno, ya veremos si luego damos una vuelta.
¿A qué hora terminaremos la excursión de esta tarde? Eso, 6:30 por allá. Bien, no tenemos una horita para pasear por aquí. Antes de la cena. Ahí está un puerto de mar, ¿a que sí? مية هسه صح 100 20 ما فهمش حاجه 10 و20. ¿Alguien quiere cambio de $100 a más chico? Si alguien quiere, el conductor tiene. Si alguien tiene dinero en el barco, quiere cambio más tarde, yo tengo también. ¿Qué dice? Enfrente del embarcadero hay varios cajeros. Yo, si soy buen cajero, ese dinero viene de México y va a México. Ya. Saliendo del autobús, ya vienen los niños a pedir, la mamá también. Y... Espérate, que nos tiene que decir qué barco es. Bueno, pues ya lo veis que nos persiguen. Normal, ya saben que va a ir la gente al crucero. Y bueno, ahí tenemos delante este que se llama Semiramis 3. Es bonito, me gusta la decoración que tiene, tipo egipcia. Pero el nuestro a lo mejor el segundo, tercero, cuarto o el quinto. Tenemos que atravesar barcos, ya veremos hasta dónde. De momento este no es, más para allá. Me imagino que esto es con lo que le ponen gasolina o gasóleo a los barcos, mira. Estas son las mangueras. Tengo hambre. Ay, me dio por estornudar. Tengo hambre de verdad. Es que salimos de aquí sin desayunar. Nos dieron un desayuno de estos que no fue nada del otro mundo. Bueno, vamos a atravesar este Sinbad, que no es el nuestro. ¿Alguien olvidó mochila en el autobús? Bueno, otra vez vuelvo a estar por aquí porque me olvidé la mochila en el autobús y ya fui corriendo por ella. Qué bueno, ahí me está esperando Adriana. Ya pasamos el primero, está bien pegaditos. Este es el segundo. Y vamos al tercero. Yo creo que este ya es el nuestro. No estoy seguro, no. Este tampoco es. Este está muy decorado de Navidad. No me gusta el olor que tiene. Está perfumado, muy perfumado, pero bueno, no me gusta mucho ese tipo de perfume. Había hambre, ¿eh? Sí. Yo también, y Adriana. Es llegar y besar el santo. Nos vamos a ver qué hay de comida. No está nada malo. Huele muy bien, ¿eh? Y más después de estar todo el día por ahí de paseo. Ahora está ocupado lo de las ensaladas. Voy a ver que por aquí arroz, eso está claro. Aquí vegetales servidos o de otra manera. Aquí más vegetales. Un poquito de carne de res, espagueti, que lo hace bien rico de aquí, qué bueno, gracias. Luego aquí tenemos pollo, toalliña muy rico, lo hay rebozado y lo hay, lo preparan ellos con unas especias bastante buenas. Esto de aquí no sé si es pescado, no sé, bueno, este es pescado rebozado, esto no sé qué es.
Ahí tenemos una bechamel, no sé si es de... no sé, parece como lasaña. Patatas. Y luego ya los postres. Aquí me voy a agarrar lo mío yo, antes de sentarme a comer. Siempre agarro este de aquí, me falta el plan. Cuando se acabe este vendrá por un plan, porque seguramente van a sacar un plan. Y ya, vamos a ver si comemos. Aparte del pan que tenemos allí. Plan, le pondré plan, pero de momento este es el postre. Muchas gracias. Plato, espaguetis, un poco de carne de res, ensalada y verduritas. Luego en el segundo seguramente agarraré un poco de pollo. En las manos en la masa. Pollo, delicioso. Y carne de res. Lasaña, delicioso. Ah, la lasaña tengo que pillar ahora. Delicioso. ¿Cómo lo ves el tuyo? También muy bueno el pollo. Sí, ¿no? Bueno, pues nos vamos a sentar. Hasta luego. Bueno, vamos a descansar un ratito. En media hora nos tenemos que salir otra vez. Chavalote lo tenemos ahí arriba. Y lo que me encuentro es que me han hecho la cama y fijaros los detalles. Bueno, aparte de este detalle había un mono también colgando, hecho con toallas. Vamos a verlo, a ver si lo vemos así. ¿Esto qué es? ¿Una especie de calamar? Cocodrilo, ¿cómo? ¿Ah, es un cocodrilo? Sí. Es verdad. Yo creía que esto eran las patas del calamar y el cuerpo del calamar. Es un cocodrilo, con la boca abierta. Pues esta decoración nos la han dado hoy. Vamos a ver qué tal se ve, si se ve algo, porque a veces no se ve nada porque tenemos ahí otro barco. Hasta que no se ponga en marcha. Pero la verdad que está muy bien el lugar. El baño pues está ocupado, no lo puedo grabar. Bueno, saluditos. Ni tiempo me ha dado. Buenas noches, saludos. Vamos a cenar. Media horita hemos tenido justito. Era de venir de gala. ¿Era venir de gala? Ah, ya ni idea. ¿Ya te han enseñado las fotos de los camellos? Ya. Qué bueno. Estas son de ellos. Ah, pásame. Ahí salgo yo también y Adriana, qué bueno. Lo vas a separar las tuyas y al final lo veo poner. Bueno, pues nos vamos a mirar a ver qué cenamos. La verdad que la tarde es estupenda. Buenas tardes. Aquí tenéis la cena, la ensalada. Ya sabéis que una buena ensalada también entra bien por la noche. Luego tenemos el arrocito clásico, amarillo y blanco. Verduritas. Estos son cebollas con carne. Esto es... ¿qué es esto? Es de lamb. Lamb. ¿Cordero? Ah, el gordito lamb. ¿Ve? Lamb. Es cordero, creo. Lo voy a probar. Ojalá sea cordero joven. Esto es pollo, que lo hacen riquísimo el pollo. Algo de pizza o algo así parecido. No es pizza, pero parecido. Macarrones. Esto es arroz de pimiento morrón y papas fritas. Y bueno, me falta mi flan. Hoy no están poniendo flan. Este está con higo y este está con manzana roja. Pues eso es la cena, aparte de que tenemos por ahí el pan. Bueno, me voy a agarrar el postre, como este hombre bien sabe. Este hombre sí que sabe que hay que agarrarlo al principio, no al final, cuando está lo mejor. El cumpleaños de ayer, se lo celebran hoy otra vez, qué bueno. Le traen la tarta. Qué bueno. Hasta mañana. Hasta mañana. Descansa. Muy bien. Dios. Bueno, pues mañana será otro día. Yo ya me subo a la habitación. Ya está bien, desde la 1:00 y pico de la mañana.